cielos vestido de honor y autoridad. Y te adoraremos por siempre y siempre. Y te alabaremos por tu fidelidad. Te exaltamos, poderoso. Proclamamos tu grandeza y tu poder. Rey de reyes, omnipotente, castillo fuerte, nadie como tú, nadie como tú. Sí, Jesús, no hay nadie como tú, Señor. Todo quedó atrás, es tiempo de adorar al único Rey, rodeado de gloria y majestad. Levantamos hoy nuestra alabanza al Dios de los cielos, vestido de honor y autoridad. Y te adoraremos por siempre y siempre. Y te alabaremos por tu fidelidad. Te exaltamos, poderoso. Proclamamos tu grandeza y tu poder. Rey de reyes, omnipotente, castillo fuerte, nadie como tú, nadie como tú. Nadie como tú. Sí, Señor, no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie, nadie como tú. 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 Te exaltamos, poderoso. Proclamamos tu grandeza y tu poder. Rey de reyes, omnipotente, castillo fuerte, nadie como tú, nadie como tú. Oh, nadie como tú. Bendiciones, hermanos, Dios los bendiga. Vamos a comenzar la reunión con una palabra del Señor. Su palabra nos dice en el Salmo 23, una palabra muy conocida, pero muy reconfortante, con mucho pum para arriba. Su palabra nos dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos, papá, todos los beneficios, todos los privilegios, cuánto amor, papá, tú estás poniendo delante de nosotros, y solo lo que buscas es que nos
volvamos a ti, papá, que busquemos tu palabra, que escudriñemos tu palabra, que te pidamos sabiduría, papá, que te pidamos entendimiento, que podamos caminar, que dejemos nuestros egoísmos de lado, nuestra carne de lado, nuestros deseos que no nos van a llevar a nada. En cambio, tu palabra, con todas estas promesas, con todas estas bendiciones, nos llevarán a una vida eterna. Qué importante gozarnos en este tiempo. No falta mucho para que el Señor venga a arrebatar a su iglesia. Y qué importante podernos gozar de esa vida eterna. No es 20, 30, 50, 80 años. Es una vida eterna delante de nuestro Padre, sin sufrimientos, sin malestares, sin dolores, viendo la gloria del Señor. Te damos gracias, papá, por tantos privilegios que tú tienes en tu mano para entregarle a tus hijos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones, mis hermanos. Pequeños Gigantes los esperamos todos los domingos a las 17 horas. Eres fuego en el monte y agua en desierto, respiro de vida a los huesos secos. Señor, te pedimos, ven, muévete aquí otra vez. Eres fuerza y defensa ante los enemigos, maná de los cielos y aliento vivo. Señor, te pedimos, ven, muévete aquí otra vez. Santo Espíritu, ven, muévete. Eres mano que sana y trae esperanza, renuevo de paz para el alma cansada. Señor, te pedimos, ven, muévete aquí otra vez. Santo Espíritu, ven, muévete. Santo Espíritu, ven, muévete. Santo Espíritu, ven, muévete. Santo Espíritu, ven, muévete. Lo creemos, tu poder todo lo puede hacer. Lo creemos, Santo Espíritu, ven. Lo creemos, tu poder todo lo puede hacer. Lo creemos, Santo Espíritu, ven. Santo Espíritu, ven, muévete. Santo Espíritu, ven, muévete. Santo Espíritu, ven, muévete. Santo Espíritu,
Santo Espíritu, ven, muévete. Santo Espíritu, ven, muévete. Santo Espíritu, ven, muévete. Santo Espíritu, ven, muévete. ¿Qué tal? Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Bendiciones. Bueno, qué lindo, ¿no? Sería que nos pudiéramos encontrar personalmente, pero tenemos que darle gracias a Dios. Cada vez que digamos, vamos a tener por internet las prédicas o el estudio, siempre les digo lo mismo, ¿no? Pero es que los queremos alentar, hermanos, los queremos alentar a que no bajen los brazos. Este es un tiempo muy especial. Miren, esto puede llegar a ser largo y va a ser largo, ¿no? Aparentemente, por todas las cosas, las noticias que nosotros vamos recibiendo. Pero hermanos, es muy importante que estemos todos unidos más que nunca. Qué bueno es estar en un grupo de iglesia, todos unidos como cristianos, como lo tenemos, un grupo de WhatsApp. ¿Saben por qué? Porque lo necesitamos más que nunca. ¿Se imaginan si no pertenecemos a ningún grupo, si estamos solos, si estamos aislados? O sea, ¿cómo Dios va a obrar si dice que Él obra en la unidad? Cuando están todas las brasas juntas. Es decir, cuando están las brasas juntas, bien unidas, se produce el fuego. Bueno, así hacemos un verdadero fuego y el fuego del Señor se presenta cuando estamos todos unánimes. Démosles gracias al Señor. Es el tiempo que Dios ha querido, ha establecido y un poco ahora después con la prédica les voy a decir por qué. Por qué tenemos que darle gracias a Dios más y por qué tenemos que estar unidos más que nunca. Bueno, vamos a ir a la palabra, David, directamente. Así que, hermanos queridos, no hacemos oración porque ya orás con la palabrita que viste antes. Así que bueno, vamos a ir directamente a la palabra. Hermanos queridos, quiero darle anuncios, recordarles. Es importante que nuestros hijos, y si tenemos nietos, nuestros nietos, estén recibiendo la palabra de Dios en este tiempo. Ellos más que nunca lo necesitan. Es decir, nuestros hijos tienen que ser enseñados por todo lo que acontece. No se olviden, son tiempos muy duros, difíciles, en donde realmente no está reinando Cristo, ya saben, está reinando el mismo diablo en este mundo. Cristo solo reina en los corazones de aquellos que le reciben y que lo siguen continuamente a diario y que dependemos de Cristo en nuestras vidas. Hermanos, les vuelvo a recordar, Pequeños Gigantes, la escuelita para los niños, todos los domingos 17 horas. Es hermoso las enseñanzas que la hermana Ruth está enviando a los niños. Enseñanzas con valores cristianos que están perdidos. La educación, cómo respetar a nuestros padres, cómo honrar a nuestros padres, la obediencia. Venimos recibiendo para los niños, Ruth viene dando palabra preciosa. Hablen con ellos para que ellos atesoren y trabajen la palabra. Abuela, mamá, tía, quien seas,
Dale, habla la palabra que escuchas en Pequeños Gigantes, hablala con tus nietos, con tus hijos. Es muy importante para que ellos crezcan en la verdad. Después decidirán ellos, pero acuérdate lo que dice el Señor: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Seguramente cuando tomen la decisión decidirán por Cristo. ¿Por qué? Porque tuvieron una mentora que los guió y fuiste tú, hermana, hermano querido. Así que Dios los bendiga y vamos a la palabra. Y vamos a ir, está en Hechos, capítulo 1, versículos del 1 al 11. Y dice así la palabra del Señor. Además, quiero decirles que seguimos orando por todas las necesidades, por este chico Matías, que realmente, bueno, es jovencito y está con una CB, pidió oración Nacho, y seguimos por todos, por Héctor, por Sergio, y todos los que tengan necesidades, ya lo saben, nos hacen saber por el grupo. Vamos a la palabra. Y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, Hechos capítulo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, y después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Vamos a ir hasta ahí, hermanos queridos. Perdón, voy a tomar un poquito de agua antes de empezar. Gloria a Dios. Bueno, vemos acá que acá está hablando justamente cuando ya Jesús había sido crucificado. Cuando ya Jesús realmente ya no estaba con sus discípulos. Ahora, acá vemos que primero de todo le habla a Teófilo. Lo que te quiero decir, el que escribe el libro de Hechos es Lucas. Es el que escribió el Evangelio de Lucas, San Lucas. Lucas era médico y era un historiador tremendo. Y él acá le está narrando a Teófilo. Ahora vamos a verlo, quién era Teófilo. Pero lo que les quiero decir que, Lucas no había vivido en la época de Jesús. No fue un discípulo que estuvo con Jesús cuando Jesús vivía. No, todo lo contrario. Él se preocupó tremendamente por Jesús cuando escuchó hablar de él. Además, recopiló todos los datos con una precisión exacta para justamente narrarlo en su libro. Y así fue como llega Teófilo. Y yo quiero cómo vos ves cómo la escritura siempre la palabra de Dios está entrelazada. En una parte de la Biblia, en un libro, podés ver lo que también lo dice en otro. Teófilo había sido el patrón de Lucas, ¿no? Podemos verlo. Yo te dije que leyeras Lucas capítulo 1, versículo 3. Ahí está, David. Su palabra nos dice: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Ahí le está diciendo Lucas a Teófilo: mira, te voy a enviar todo y te escribí todo de acuerdo a cómo sucedieron los acontecimientos. Bueno. Entonces, ahora, Teófilo era patrón de Lucas y Teófilo, su significado, su nombre, significa amado de Dios. Teófilo había tenido un vivo celo por conocer quién era Jesús. Y Teófilo era un romano
muy interesado en la vida de Jesús. Además, Teófilo ayudó a Lucas, financió a Lucas la edición de su libro, es decir, todo el Evangelio de Lucas. Y bueno, este Teófilo había sido una persona tremendamente interesada en las cosas de Cristo, de Jesús. Y vemos acá que dijimos que Lucas había sido médico, era doctor en medicina, y su diagnóstico certero, exclusivo, fue la vida, la veracidad de la vida de Jesús. Escribir tal cual él recibía y se había instruido acerca de todos los conocimientos de la vida de Jesús cuando estuvo en la tierra. Ahora, vemos que cuando Jesús murió, los apóstoles, fue terrible, se vinieron abajo, hermanos, como a veces nos pasa a nosotros, ¿no, David? ¿Qué nos pasa cuando tenemos un acontecimiento, algo que bueno, qué sé yo, a veces son pavaditas, y esas pavaditas, como por ahí estamos, claro, pero esas pavaditas, como estamos flojos en la oración, nos tiran un poco abajo. Y cuando resulta que se fue Jesús, los discípulos se vinieron abajo. Les invadió una depresión, una tristeza, una angustia, un decaimiento. Aparte, temieron, les invadió el temor, porque temieron por sus vidas, porque ellos dijeron, ahora, así como mataron a Jesús, nos van a matar a nosotros, porque los romanos sabían que los discípulos que ellos habían seguido, habían estado todo el tiempo con Jesús. Ahora, ¿qué pasa? Acá vemos que Jesús resucita. Y cuando Jesús resucita, está con los discípulos, como lo vemos, durante 40 días, dice la palabra, ¿no? 40 días se hizo visible, vino vivo a la tierra, presentándose Jesús a sus discípulos. Eso fue tremendo. Y si lo vemos en el versículo que leímos, dice que Jesús se les apareció y les dio mandamientos a ellos de lo que tenían que hacer, ¿no? Y durante ese tiempo, para que hablaran acerca del reino de Dios. O sea que durante 40 días no bastó lo que había estado con los discípulos en la tierra, sino que 40 días más después de su resurrección estuvo con ellos continuamente, todos los días durante 40 días. ¿Para qué? Para que extendieran el reino de Dios, el Evangelio, porque ese era el propósito justamente de Jesús. Para eso había venido aquí a la tierra, para que cuando Él viniera, los instruía a los 12, y después, cuando Él partiera, esos 12 desparramaran, por decir una palabra, ¿no? Es decir, predicaran el Evangelio a todas partes y por todas partes. O sea, Jesús le dio instrucciones precisas. Vamos al versículo 4. ¿Querés leerlo, David? Nada más que el versículo 4. Estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Bueno, y yo voy a seguir igual con el 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Bueno, acá vemos que Jesús les dice, vuelvan a Jerusalén.
¿Se imaginan la cara de los discípulos si en Jerusalén habían apresado al Mesías, lo crucificaron a Jesús? Dios mío, fueron ellos también perseguidos terriblemente. Y ahora Jesús les dice, no, vuelvan a Jerusalén. Ay, miren, ellos se habrán mirado con una cara de terror, pero había un propósito de parte de Dios, que lo vemos claro en el versículo 4. Jesús les dice, porque Juan bautizó en aguas, y incluso Jesús fue bautizado por Juan en las aguas. Eso lo podemos ver en los evangelios. Ahora Jesús les dice, pero no basta con el bautismo del agua. Vayan a Jerusalén porque van a ser bautizados por el Espíritu Santo. ¿Y cuándo acontecería eso? Cuando Jesús ascendiera a los cielos. ¡Qué promesa maravillosa! Jesús les decía, hay un propósito. Seguramente le habrán dicho, no teman, tienen que ir, porque es allá donde van a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Les estaba diciendo Jesús. Ese bautismo es lo que nosotros tenemos que anhelar. Hermanos queridos, por eso les digo, no sabemos el tiempo que todavía falta, pero falte lo que falte de tiempo, inmediatamente lo que vamos a hacer es que acontezca un bautismo en aguas, para que las personas que quieren bautizarse lo puedan hacer. ¿Para qué? Porque inmediatamente después del bautismo en agua sucede el acontecimiento del bautismo del poder del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo, el hablar en lengua, es un poder que viene sobre el cristiano. Hermanos, sin ese poder nosotros no tendríamos la fortaleza para vencer. Sin ese poder nosotros no tendríamos discernimiento para poder recibir las revelaciones de Dios y el discernimiento para tomar sabias decisiones en Cristo. Es un poder que Dios nos otorga a sus discípulos, y discípulos somos todos los que seguimos a Jesús. Tú eres un discípulo, hermano querido. Tú eres una discípula, hermana amada. Todos somos discípulos en Él, porque Él, cuando llegamos al camino, Él comienza a procesarnos y a instruirnos. ¿Y quieres que te diga algo? Justamente al recibir el poder del Espíritu Santo, la vida de los apóstoles cambió. Ese fue el proceso. Mientras Jesús estuvo en la tierra, los procesó visiblemente, instruyéndolos. Pero ahora, al recibir ellos al Espíritu Santo, por eso iban a ser bautizados por Espíritu y por fuego. El fuego es la presencia del Espíritu Santo que se iba a apoderar de ellos y recibirían ese poder para servirles, pero justamente para realizar la misión a la cual habían sido encomendados ya desde antemano por Jesús en la tierra. Hermanos, nosotros tenemos que anhelar ese bautismo. Es tremendo, hermanos queridos, lo que se siente. Ay, les puedo asegurar, miren, yo no me olvido ni del día de mi bautismo en aguas, fue tremendo, y del día en que el Señor me bautizó con su Espíritu Santo. Comencé a hablar en lengua, era una, como dicen, una motoneta. Le daba y le daba. Después se cortó en un momento, fue mi primera experiencia. Pero hablaba lenguas que yo no entendía, no comprendía lo que mi lengua decía. Pero mi espíritu y el espíritu conectados con el Señor se hicieron uno, y el Señor ahí me
me transfirió su Espíritu Santo, el poder de su Espíritu Santo. ¿Entienden, hermanos? Bueno, y ellos, cuando recibieron los discípulos el bautismo del Espíritu Santo, ellos tuvieron tremendos cambios. Fueron transformados terriblemente todos. Ya no estaba Jesús, acuérdense, fue justo después de los 40 días. Pero antes de recibir el bautismo, ellos necesitaban volver a estar con Jesús 40 días. ¿Por qué? Porque Jesús los estaba preparando para que los 12 recibieran ese bautismo. Ay, hermanos, siento una presencia de Dios que me recuerda lo que se siente cuando el Espíritu Santo desciende del cielo sobre tu vida, ese poder maravilloso que te da. Y bueno, de tal manera, ¿de qué manera, es decir, fueron transformados los discípulos? En su mente, en sus corazones. Dejaron de temer, dejaron a un lado el temor y arriesgaron todo por esparcir el Evangelio a todas partes, a todo el mundo, por llevar las buenas nuevas a las cuales Dios le había encomendado. Y vos vas a decir, pero ¿por qué traigo tanta historia y hablo de los discípulos de Jesús? Porque te lo voy a llevar a tu vida, hermana. Porque es necesario que estemos tan unánimes en este tiempo, que no hay reunión, no nos podemos relacionar físicamente, lo tenemos por internet, pero sabes una cosa, el poder de Dios no se limita porque no nos veamos físicamente y sea a través las reuniones o las charlas o los estudios por internet. A Dios no lo limita nada. El poder de Dios es sobrenatural y estamos llamados, es decir, a definirnos en esa área, a creer en lo sobrenatural de Dios. Entonces ellos fueron transformados de tal manera que aún por predicar el Evangelio sufrieron castigo físico, prisiones, tuvieron rechazos y aún hasta el martirio. Pero ellos jamás, a pesar de todo lo que pasaron, ellos no dejaron de predicar el Evangelio. Es decir, ¿por qué? Porque el poder del Espíritu Santo que había venido sobre ellos aquel día de Pentecostés les dio todo el poder para llevar adelante la misión encomendada. ¿Qué te quiero decir? Que tú necesitas ese poder, debes anhelar, desear ese bautismo del Espíritu. Por eso muchos a veces están en niñería, y yo también a veces he sido media llorosa en mi manera de ser cuando tengo que ir a peticionar al Señor. Pero si el Señor nos dio poder, nos dio ese poder justamente para que seamos valientes. ¿Para qué? Para saber discernir en situaciones qué es lo que tenemos que saber hacer, porque Dios te va a hablar. En ese poder recibes todo de parte de Dios, todo, desde la mollera a los pies. Y bueno, ahí fue cuando comenzó la iglesia primitiva justamente. La iglesia primitiva se encendió, ahí comenzaron a reunirse, cuando incluso ya eran 120, no solo estaban los 12, sino que como ya estaban predicando la palabra del Señor, llegaron a estar reunidos unánimes en el aposento alto los 120, eran 120 cristianos que anhelaron ese poder como lo tienes, como te digo que lo tienes que anhelar vos. Y ahora vamos a ver por qué. Pero antes quiero ir a los versículos que siguen. Vamos a ir al 6.
al 7, a los que siguen, y les dijo, perdón, el 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús le contestó en el versículo 7 y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. O sea, vemos que ahí ya Jesús se iba a cumplir lo profetizado por Jesús, el propósito. Por eso Jesús dice que en una nube lo envolvió y ven ellos delante de sus ojos como una nube ocultó a Jesús. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendráis como le habéis visto ir al cielo. Ay, qué lindo, hermanos. ¿Por qué traigo esta palabra? Porque les estoy anunciando que Cristo viene. Que lo vamos a ver descender del cielo, hermanos queridos, que ya está próximo. Pero, por eso quería explicarte, pero ahora necesitas ese poder. Y hay muchos que lo recibieron hace mucho tiempo y no lo han renovado. Y es un tiempo en que tienes que renovar ese poder en Cristo Jesús. Ahora, mira, cuando Jesús vino, resucitado otra vez a tierra, y estaba con ellos, instruyéndolos esos 40 días, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿vas a venir a reinar sobre este mundo? ¿Vas a poner tu reino ahora aquí en la tierra? O sea, ellos dijeron, bárbaro, Jesús se queda, resucitó y se queda nuevamente con nosotros. Y Jesús le dice, como le respondió en el versículo 7, les contestó, no. O sea, es Dios quien establece el tiempo en que los hechos deban ocurrir. Le quiso decir, ahora no es mi tiempo para que yo establezca mi reino, mi nuevo reino aquí en la tierra. No, eso lo establece mi Padre, lo decide mi Padre cuando yo voy a volver y voy a reinar con ustedes. ¡Claro! Porque Jesús les había dicho que cuando Él viniera por segunda vez, iba a venir a establecer su reino con nosotros, con sus hijos. Y eso va a acontecer, hermanos. Cuando Jesús venga a su segunda venida, va a venir a rescatarnos a nosotros, a sus hijos. Y después, una vez que Dios haya ejecutado su juicio aquí en la tierra y desaparecido la vieja tierra, que es esta, que ya está contaminada con tanto mal, entonces va a establecer la nueva Jerusalén. Y en esa nueva Jerusalén va a volver Jesús a venir con todos sus hijos, los que hayamos ido con Él en el arrebatamiento, a establecer su reino aquí en la tierra. ¿Comprenden, hermano?
Por eso los discípulos estaban medio desencajados y no entendían. Ahora, pero por eso te estoy trayendo esta palabra. Es tiempo que renueves el poder de Dios en tu vida. ¿Qué estamos haciendo? Y ahora te lo voy a decir también por qué. ¿Sabes? El bautismo de agua te confirma cuando te sumergimos en agua completamente. Abajo en el agua es símbolo de que toda tu vieja vida pasada queda sepultada y hundida en esa agua. Y cuando te levantamos, o sea, tú te levantas de las aguas, cuando te bautizamos, te levantas, naces de nuevo con una vida en Cristo. Y ese es el bautismo de agua, es decir, es esa señal de que todo lo viejo terminó y que comienzas una nueva vida con Él, diferente. Es decir, sabiendo que no estás solo, sabiendo que Dios te acompaña en esta vida aquí en la tierra. Tú no lo ves, pero te lleva de su mano cuando le buscas. Ahora, eso es lo que te quiero decir. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? El bautismo del Espíritu Santo justamente dijimos que es ese poder que Dios te da. Ahora, ¿de qué consta ese poder, David? Justamente de energía, de valor. Yo me anoté realmente porque no me quiero olvidar, digamos, todo lo que Dios te aporta, ¿no? O sea, te aporta energía, lo que necesitas, esa energía para seguir adelante, aún en las luchas, en las batallas, el valor, la valentía, la entrega, que te entregues realmente a Dios y no ser fluctuante, que ya hemos hablado tanto. Te hago lo fluctuante como lo habla Santiago, es decir, el que duda, el que tiene, digamos, comportamientos de niño, que un día está con el Señor y otro día en las cosas de este mundo, o en las niñerías o tonterías de esta vida. Bueno, te aporta confianza, es decir, Dios te da esa confianza interior que necesitas para agarrarte fuertemente de Él y confiar en las promesas de Dios en el momento y en el tiempo justo que estás pasando la prueba. Te da conocimiento, sabiduría. Ya no es el conocimiento y la sabiduría humana. No es conocimiento y sabiduría humana, hermano. Es la sabiduría que viene de lo alto, del cielo, sabiduría divina. Es esa la que te va a llevar a la bendición. Te da habilidad. Y el bautismo del Espíritu Santo te da la autoridad. ¿Qué te quiero decir? Te da autoridad para lo que Dios te mande y sobre todo para batallar contra el enemigo, tu enemigo, nuestro enemigo, que es el diablo, Satanás. Es decir, el bautismo del Espíritu Santo te equipa con todo esto que te he dicho. ¿Comprendes por qué necesitamos? ¿Qué clase de poder es que Dios engendra en nosotros para que justamente puedas lograr las bendiciones? Porque el opositor, que es el diablo, te las querrá antes que llegue a tu vida, querrá destruirlas en el camino y te presentará guerra. Entonces vos, mediante el bautismo del Espíritu Santo, tendrás ese poder para guerrear contra el enemigo, para que suelte lo que ha tomado y que Dios pueda bendecirte con lo que tiene para ti. ¿Comprendes? Ahora, ¿por qué te hablé también del bautismo? Otra cosa muy importante. Te dije el poder
la sabiduría, el conocimiento, la habilidad, la autoridad, todo lo que te da. Y sabes además qué es lo que hace cuando vos recibes el bautismo del Espíritu Santo. Ahí comienza a haber cambios. Ahí comienzan los verdaderos cambios y transformación de tu personalidad, de tu carácter, digamos, al carácter de Cristo. ¿Qué te quiero decir? Que comenzás a engendrar los frutos del Espíritu. Las obras de la carne quedaron sepultadas en el agua cuando te bautizaste, en agua. Cuando te bautizaste en Espíritu, cuando te bautizó Dios en Espíritu Santo, te dio el poder para vencer y autoridad. Y ahora, ¿qué es lo que Dios hace? Que seas transformado en tu interior. ¿Para qué? Para que puedas ir a vida eterna, justamente. Porque si nuestro carácter del viejo hombre no cambia, no hay frutos del Espíritu, no podés servirle a Dios. A ver, lo que te quiero decir, que no vas a ser efectivo en el servicio. ¿Por qué, hermano querido, no vas a ser efectivo en el servicio? Justamente porque nosotros lo recibimos a través del poder de Dios. Además, cuando vos vas a testificar, o sea, vos no debés demostrar lo que vos podés hacer por Dios, sino lo que vos tenés que testificar es lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Y con cómo lo testificás? Con tu cambio de carácter, con tu transformación, viendo las personas los frutos del Espíritu que hay en ti. Y entonces sí, tu servicio va a tener poder, vas a ganar almas. Por eso a veces decimos, pero ¿qué pasa que hablo a las almas y las almas no consigo llegar? No conseguí llegar porque no hay una verdadera transformación todavía del carácter, del espíritu, y porque es necesario que a través del bautismo del Espíritu Santo lo dejes a obrar a Dios. ¿Por qué? Porque eso lo lográs, es decir, cuando te dejás ser transformado, cuando buscas de Dios y le dejas a Dios que te transforme. ¿De qué manera? Y cuando me contesta mal, yo ya no me irrito, no respondo de la misma manera, no devuelvo mal por mal, sino que hago lo que dice la palabra de Dios, hago el bien a todos, sin importar a quién, solo espero en el Señor, encomiendo mi causa a Dios, no tomo la justicia por mano propia. O sea, mira cuántos cambios hace la obra del bautismo del Espíritu Santo en tu vida. Ahora, hermanos queridos, por eso te dije que cuando nosotros, si vamos a salir a predicar y no tenemos ese poder del Espíritu, no hay transformación en nosotros, realmente la obra, lo que la vamos a hacer es en la carne y no en el Espíritu. Por eso necesitamos en la carne. Por eso es que yo hago tanto hincapié, hermano, yo no puedo ser santa en mi casa, en la iglesia me muestro, levanto las manos, parezco toda una hermosa pastora y después en mi casa ser lo peor. ¿De qué transformación puedo yo testificar al mundo si sigo siendo la vieja Cristina? No. Lo que nosotros somos en la iglesia
tenemos que ser en casa, transparentes. Y algo que yo le decía a un hermano cuando hablaba con él esta semana pasada, ¿no? A un hermano a quien queremos mucho, que se llama Jorge Tallín. Y realmente lo amamos mucho, un hermano que lo conocemos ya, creo que más de 25, 30 años, ¿no? En otra congregación, cuando recién nos convertíamos al Señor. Y hablando con él le decía al hermano que siempre estamos aprendiendo. Aquel que quiera creerse que lo sabe todo, no puede ser jamás un discípulo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios se te revela siempre. Siempre el Señor te enseña algo nuevo. Siempre Dios te trae una revelación que durante 30, 40 años no te la dio. Y después de tantos años, ¿no, David? ¿Cuántas palabras que nosotros tenemos conocimiento, Dios nos ha revelado en este tiempo? Sí, por supuesto. Entonces, es por eso que no podemos creernos que lo sabemos todo, porque además Dios no mira ese corazón, sino que mira al humilde, aquel que siempre está atento a la excelencia de aprender de parte de Dios. ¿Por qué se creen que Dios dijo en Jeremías, dice esa palabra, clama a mí? Creo que Jeremías capítulo 33, versículo 1, ¿no, David? 1 o 2, o 3, por ahí es. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué te quiere decir? Cada vez que clames. ¿Tú crees que una sola vez te dice Dios? Clama una sola vez a mi vida y yo ya te enseño todo. No, la palabra está diciendo cada vez que clames a mí, te enseñaré. Claro, quiere decir que Dios siempre nos va a estar enseñando y nosotros tenemos que tener la humildad de siempre estar por debajo de Dios y querer ser enseñados por Dios, por el Espíritu Santo. Hermanos queridos, te decía algo muy importante, que en este tiempo tenemos que estar muy unidos, muy unidos. No tenemos las reuniones físicas en la iglesia, lo estamos haciendo vía internet. Hermanos, ¿saben? Nos dimos cuenta de algo los pastores en este tiempo, ¿no, David? No. Justamente con las reuniones con el Consejo Pastoral al que pertenecemos, que Dios sabe hacer las cosas, que Dios no hace las cosas porque nosotros no entendemos de entrada, pero cuando le buscamos Él lo revela. ¿Saben algo, hermanos? Con esta pandemia que las iglesias se tuvieron que cerrar, muchos cristianos se enfriaron. ¿No, David? Se enfriaron, por no decir se congelaron, y están en sus propios intereses, en su propia vida. Es decir, como no van a la iglesia, dice, bueno, pero escúchame, esto lo puedo hacer así. No tengo al pastor para preguntárselo a donde yo iba. No tengo comunicación, no tengo nada, no tengo a quien preguntárselo. Así que bueno, yo voy a hacerlo como lo siento. Muchos cristianos están en eso. Por eso, hermanos, yo siempre les digo, yo no tengo problema, yo di mi teléfono y mi celular a todos. Ahora, hay personas que les sucede algo. Me envían un mensaje, pastora, tengo que hablar con usted ya. ¿Puede ser, por favor, me puede atender? 2 minutitos, me dicen.
y yo tengo que estar disponible en ese momento sí o sí, aunque me esté descompuesta en una cama. No, hermanos, no es así. Cuando ustedes esperan la ministración de un líder, pastor o lo que sea, en Cristo Jesús, nosotros, no es casualidad que en esos momentos no podamos. Dios está tratando con tu carácter, con tu personalidad, porque es avasallante. Y lo que pasa que con la persona que quiere ser atendida en el momento es que no se deja ser usada por Dios, sino que ella quiere o él quiere usar a Dios conforme a sus necesidades. ¿Me comprendo, David? Sí. Es decir, como que Dios tiene que estar a mi disposición cuando sea. Los pastores tienen que estar a mi disposición ya. Y si no logro hablarlo ahora, bueno, lo lamento. Me enojo, me ofendo, ya está. No le pido más palabras, no le pido más oración, no pido nada. No, hermanos. Justamente Dios, con todo el amor se los digo, me da tristeza porque esos corazones Dios no los va a escuchar jamás. La persona cree que Dios lo va a escuchar. Y por ahí se mueva algo en tu inocente oración. Algo. Pero jamás el poder de Dios se va a manifestar íntegramente sobre tu oración si no hay sumisión. Sumisión. ¿Qué, hermanos, eso es lo que estamos viendo en este tiempo los pastores? La gente tiró la chancleta. Esa es la verdad. Tiró la chancleta con lo que no hay, es decir, no nos podemos congregar. Increíble los cristianos que se volvieron otra vez a las cosas del mundo. Y otra vez ese carácter de autosuficiencia. Por eso les dije, hermanos, estemos unidos. Si dejaste de estar unido al grupo, te digo que corres peligro. Porque tarde o temprano el diablo seduce para que no estés sujeta ni sumisa a un grupo en este tiempo. Pero pasará que traerá el diablo un problema que te sacuda los cimientos de tu alma y te vas a dar cuenta que mal te hizo haber cortado la relación con el grupo de hermanos. Siempre tenemos que estar conectados, aunque sea para saludarnos como hermanos, porque Dios se complace en la unidad del cuerpo de Cristo. Cuando no me uno al cuerpo de Cristo o estoy desinteresada porque no me atienden como yo quiero, lamento decirte que Dios no te va a atender tampoco como Él quiere. Hermanos, hasta aquí la palabra. Hasta aquí vamos a llegar a la palabra. Es necesario que nuestro carácter sea transformado. Y aquellos que han recibido el poder del Espíritu Santo hace tiempo, bueno, vuélvete, sumérgete en sumisión a tu Padre Dios y pídele que renueve las lenguas. Porque tu poder, el aceite se está agotando y la lámpara se está apagando. Y cuando comienza a faltarte el aceite, comienzas a caer en carnalidades, en conversaciones carnales, en murmuraciones, o tal vez
en el Facebook con chabacanerías. Por eso, mira qué importante es renovar el bautismo del Espíritu Santo. Yo sé que hay muchos que son nuevitos y tal vez no lo tienen. Tranquilos, hermanos, Dios sabe que todavía no tenés ni el bautismo en agua y por ende no vas a tener el bautismo del Espíritu Santo porque se da casi siempre después. Pero tranquilo, pero sabes una cosa, Dios lo sabe y en tu condición Dios te ayuda igual. Los que no corren con ese beneficio son aquellos que ya fueron bautizados en agua, donde Dios ya le enseñó que tienen que dejar las cosas viejas para tomar lo nuevo y siguen en lo viejo, en su tesitura carnal. Entonces ahí sí no van a lograr nada de parte de Dios. Hermanos, la palabra a veces parece como que yo fuera dura, pero no, hermanos, es la palabra de Dios. Ustedes se creen que Dios no me lo hace sentir a mí. Miren, justamente ayer fui a un lugar, ¿no? A un negocio. Y en ese negocio la persona, justo a mí, nada es casualidad, habló de una manera tan chabacana, o sea, chabacanería. Yo estaba escuchando y empecé a pedir y clamar a la sangre de Cristo, que limpiara mis oídos. Y después cuando llegué a casa le pedí perdón a Dios. Me sentía inmunda por haber escuchado eso. ¿Se imaginan si lo hablara? Y a veces sin querer no nos damos cuenta, pero nos encontramos en conversaciones chabacanas. Pidámosle perdón a Dios. Él es bueno, Él nos perdona, ya lo sabe. A veces los amigos, las relaciones nos llevan a eso, pero Dios quiere santidad. Así que les digo porque lo sentí, fue horrible en mi ser. Por eso uno se da cuenta cómo el Espíritu Santo vive dentro de uno y Él nos anhela celosamente, como dice su palabra. Bueno, hermanos queridos, creo que no me olvido de nada. ¿No querés decir algo con respecto a esta palabra, David? No, completa. Bueno, o sea, qué importante es que nos dejemos transformar por el poder del Espíritu Santo nuestro carácter. Así que bajemos, humillémonos debajo de Dios y vamos a ver cómo van a cambiar las cosas mucho más. ¿Cuánta familia, maridos, no son, a veces no van al Evangelio? Porque nosotros no tenemos un buen testimonio de una conducta sumisa y humilde. Por eso muchos maridos no llegan, o esposas no llegan, o hijos no llegan. Pero mientras vos te encuentres humilde, bueno, después el tiempo es de Dios, lo va a hacer. Pero vos sumergite bajo la autoridad de Dios. Siempre humillate. Nosotros estamos a disposición de Dios, sirviéndolos a ustedes, pero no a los caprichos, sino bajo la guía y unción del Espíritu Santo. O sea que, hermanos, yo quisiera atenderlos a todos en el momento en que todos me lo piden, pero nuestro trabajo, no solo soy esposa, madre, ama de casa, tengo una familia, aparte la iglesia insume sus tiempos. Entonces yo no puedo estar a disposición de las necesidades de ustedes cuando ustedes quieren. Son ustedes a quien Dios les demanda que se humillen y esperen el tiempo de Dios, como los discípulos. Querían que Jesús viniera en ese momento a reinar. Jesús, ¿te quedás? ¿Venís a reinar ahora acá a Jerusalén? Ahora no. Ese tiempo no me corresponde a mí, le dijo Jesús. Yo voy a venir cuando mi Padre Dios lo decida en el tiempo de Él. Hermanos queridos, los amamos,
con todo corazón, pero este es un tiempo precioso para enseñar la palabra con la verdad absoluta, para que puedan ir con Jesús a la vida eterna. Dios los bendiga. Vamos a las ofrendas, David. Amén. Gloria. Gloria a ti, Padre. Gracias. Gracias. Te alabamos, te bendecimos. Te damos gracias, papá, Gracias. por tu palabra, por Amén. guiarnos, por enseñarnos, por mostrarnos que debemos estar esperando, papá, Amén. tu tiempo. Sí, a tu Señor. tiempo, papá, en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, mi Señor. Ahora te pedimos que bendigas estas ofrendas, que bendigas Amén. estos diezmos, porque son para extender el reino de Dios. Bendice cada hogar, bendice cada familia, multiplica los ingresos. Amén. Te damos Sí, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén Y amén. Gloria. Hermanos queridos, quería decirles algo. Esto que les expliqué hoy, que vimos en la palabra, que les prediqué, vale de la misma manera cuando tenemos metas en nuestro corazón. Cuando queremos realizar un emprendimiento, no vayamos por nuestra propia cuenta. Pongamos todo delante de Dios. Expongamos nuestro emprendimiento, nuestra empresa, todo lo que queremos hacer delante del trono de Dios para que tenga éxito. Porque si no, vamos a fracasar. Y después Dios se va a tomar su tiempo también para tratarnos en ese proyecto, en ese emprendimiento, a ver cómo es nuestra obediencia, cómo caminamos. Hermanos, por eso todo lo tenemos que poner en las manos de Dios para que seamos bendecidos y victoriosos. Así que bueno, no quiero olvidarme de nada, así que hermanos queridos, miren, hay una palabra del Señor, por eso les digo, estamos llamados por Dios a enseñarles en este tiempo de esta manera, porque los amamos. Si no los amáramos como hijos, dice la palabra de Dios, que entonces Dios no los tomaría como hijos, sino como bastardos. Por eso Dios nos disciplina a través de su palabra, porque nos ama. Haces una oración cortita, David, Gloria a Dios. para despedirnos. Amén. Gloria a ti, Padre. Amén. Gracias. Sí, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Gracias, papá. Bendecimos bendito Dios. a tu pueblo, papá, en el Amén. nombre de Jesús. Sí, tu Señor. presencia, tu Espíritu Santo, una doble Sí, porción de tu Señor. Espíritu en cada hogar, supliendo cada necesidad, uniendo Amén. la familia, Sí, dándonos Padre. sabiduría, gracia y estrategia, Sí, papá, Señor. como solo tú lo sabes hacer. Amén. Ayúdanos, papá, acompáñanos, Gracias. Sí, guíanos. Señor. Tu presencia El va con poder nosotros del y Espíritu nos das descanso. renueva. Te damos gracias, papá, en el nombre Gracias, de Jesús. Señor. Amén. Amén Y amén. y Gloria amén. a Dios. Bendiciones. Hermanos queridos, renueven las lenguas, busquen a Dios, no se suelten de su mano ni del grupo, porque miren que va a venir un tiempo fuerte y duro. Y lo van a lamentar. Tómense fuerte del grupo. Los amamos. Dios los bendiga. Bendiciones. Hasta la próxima.